invito a que levanten sus Biblias para que podamos hacer nuestra declaración de fe, que dice: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto y transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Que así sea en tu vida, hermano. Y bueno, antes de dar inicio, les quisiera hacer una pregunta con el objeto de que pudieran guardar la respuesta dentro de su corazón, responderla en su corazón, y les preguntaría: si por un momento tuviésemos la oportunidad de ver, aunque sea en una fracción de segundo, la majestad de la gloria de Dios, de ver su presencia, de poderlo ver físicamente, sabemos que no es posible, pero si por un momento pudieras verlo, al Señor de señores y Rey de reyes, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Bueno, guarda tu respuesta en tu corazón y les voy comentando y al final lo respondemos. El tema de esta noche lo tienen ustedes en las pantallas y se llama Jesús, te amo. Jesús, te amo. Y para hablar de este tema, ¿qué hicieron algunos personajes bíblicos cuando tuvieron la oportunidad de estar delante de Dios y de poder expresar algunas palabras? Vamos a hablar de dos personajes bíblicos que tuvieron esta oportunidad: Isaías y Moisés. Y primeramente hablaríamos de Moisés. Él, hace 3,400 años, 3,500 aproximadamente, tuvo esta gran oportunidad. Encontramos a Moisés en Deuteronomio 10, donde él se encuentra junto al río Jordán. Han pasado ya esos 40 años donde el pueblo fue libertado con mano poderosa. Tú recordarás que fue libertado por el Señor y sacándolos de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Moisés, en este tiempo que se encuentra aquí, en Deuteronomio 10, le está recordando al pueblo de Dios cómo fue que aparte los estuvo sosteniendo de manera milagrosa durante esos 40 años. Les estuvo proveyendo, nada les faltó, pero una cosa siempre estuvo presente y fue la rebelión del pueblo. El pueblo siempre estuvo desobedeciendo, murmurando, quejándose. Entonces, pues pasaron 40 años y también Moisés estuvo recordándoles a los hijos de Dios en ese tiempo. Cuando ellos llegaron al monte Horeb, al monte Sinaí, y estando ahí parados después de 3 meses de haber salido, Moisés tuvo la oportunidad de subir a la presencia de Dios y estar ahí con él. La escritura dice que estuvo ahí 40 días y 40 noches. Pero estando ahí junto con el Señor, hay cosas que no se dicen en la Biblia, pero sí dice el Señor que en un momento dado le dijo a Moisés: baja, porque mi pueblo se ha corrompido. Resulta ser que el pueblo había hecho el becerro de oro porque Moisés se había tardado en llegar y ellos necesitaban adorar, y entonces hicieron un becerro de fundición. Entonces, Moisés, muy dolido por esta situación, encontramos las palabras que él dijo delante del Señor ante esta situación. Y lo encontramos en Deuteronomio 9:26, que dice, hablando Moisés: y oré a Yahvé, diciendo: oh Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo y tu heredad, que has redimido con tu grandeza, al cual sacaste de Egipto con tu mano poderosa. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Moisés cuando tuvo la oportunidad de hablar con Dios? ¿Acaso le dijo: Señor, yo quisiera que me des, o Señor, yo necesito, o Señor, yo merezco? No. ¿Qué vemos que hizo Moisés cuando tuvo la oportunidad de estar con el Señor?
compartir lo que había en su corazón. El Señor estaba siendo vituperado por su pueblo y lo que hizo Moisés fue interceder por ellos. Entonces él se olvidó de sí mismo y dio lugar a la intercesión para que su pueblo no fuera destruido por esta rebeldía que cometieron. Bueno, hablemos de otro personaje bíblico, abriendo un paréntesis, que tuvo también la oportunidad de estar delante del Señor. Él fue, si tú lo recuerdas, Isaías. Él en el capítulo 6, en los versos 1 al 5, nos describe esta visión que tuvo del Rey de Reyes y qué fue lo que él pudo decir ante esa visión, ante esa presencia sublime y majestuosa. Dice a partir del verso 1 del capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban sentados serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba al otro voces diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se hinchió de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he aquí, mis ojos han visto al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que hizo Isaías cuando estuvo delante de Dios? Él reconoció su inmundicia. Él reconoció que era una persona de labios que no eran dignos de estar delante del Señor. La mejor palabra que él hubiera podido decir no era ni santa ni justa ante la grandeza del Señor. Entonces, tenemos por un lado a Moisés. Moisés que se hizo a un lado y prefirió interceder por su pueblo. Y tenemos por el otro lado a Isaías, que lo que hizo delante del Señor fue reconocer quién era realmente, alguien que no tenía la dignidad necesaria para estar delante del Señor. Cuando tú te metes de lleno a la palabra, este mismo sentimiento se agobia en tu corazón, porque te das cuenta que no somos dignos de recibir nada que venga del Señor. Y sin embargo, todas las cosas que tenemos y que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos de toda la riqueza, todo viene de Él, todo viene de su mano. La creación misma está siendo sustentada en este preciso momento por el Señor Jesucristo. Esta respiración que tenemos en este momento es su espíritu dentro de nosotros. Entonces, todo viene de su mano. Lo que sucede es que muchas veces estamos ya tan acostumbrados a que todo lo tenemos que no reconocemos al autor de lo que tenemos. Entonces, regresamos con Moisés. ¿Quién es Moisés en la Biblia? Moisés nos tipifica al tipo de aquel que iba a venir, aquel que vendría 1400 años después y que intercedería por su pueblo, aquel que en un momento dado iba a tener también comunión directa con el Padre. Moisés nos representa a alguien que iba a hablar con el Señor y que iba a escuchar las palabras que iban a venir directamente de Él y hablarlas al pueblo. Y esto fue justamente lo que hizo Jesús. Moisés representa el tipo del que había de venir, del Mesías libertador, de Jesucristo. Y Jesucristo justamente dijo esto en Juan 14:10. Le dijo a los discípulos estando en el aposento alto, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él hace las obras. Las palabras que Jesús hablaba no eran palabras propias, eran palabras que escuchaba al Señor, así como también lo hacía Moisés. Entonces, regresemos a ese momento cuando Moisés se encontraba enfrente del Jordán, y ese era un momento histórico, porque era justamente el momento cuando se iba a cumplir la promesa que siglos atrás se le había dado a Abraham, que ellos heredarían la tierra. Y entonces ya está Moisés ahí con el pueblo justo para pasar. Y en ese momento
Moisés le dirige un mensaje al pueblo que le había dicho el Señor. Y ese mensaje lo encontramos en Deuteronomio 10, a partir del verso 12. ¿Qué le dijo al pueblo? Les dijo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti, sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Vamos a repetir este versículo bíblico, pero no le vamos a poner Israel, le vas a poner tu nombre, Juan, José. ¿Qué pide de ti el Señor? Te pide que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Evalúa tu vida en ese sentido, si lo estás haciendo conforme a la demanda que hace el Señor. Y le dice también en el verso 13, y que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien. Y le dice en el 14, he aquí, de Yahvé tu Dios son los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. Y cuando vemos la historia veterotestamentaria, esto es, el Antiguo Testamento, vamos, cuando vemos la vida misma de Adán, del primer hombre, todos fallaron. Y si lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, todos fallamos. Esta demanda que nos hace el Señor es tan alta que todos fallamos en hacerlo, porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era la radiografía del ser humano. Entonces, ante esta demanda que hacía el Señor, todos habíamos fallado. Y entonces Moisés les sigue recordando al pueblo. Les recordó que el Señor es un Dios de pactos. Solamente en el verso 15, solamente de tus padres se agradó Yahvé para amarlos. Los escogió su simiente después de ellos, a vosotros dentro de todos los pueblos como en este día. ¿Por qué? Porque Él les había dado la promesa de que ellos heredarían esa tierra. Y sin embargo, en el verso 16, como ustedes pueden apreciar, Moisés no les estaba haciendo un recordatorio de todo lo que decía la ley sobre cómo acercarse a Dios, sobre todos los sacrificios y los holocaustos que había que hacer por el pecado, todas las animales que tenían que morir para el perdón, para ocultar los pecados, para el perdón de los pecados. Moisés en ese tiempo no les estuvo diciendo nada de eso respecto de las cosas que había que hacer para acercarse a Dios. Y recuerden, ellos ya estaban por llegar a la promesa. Pero ¿qué sí les estaba diciendo con todo esto que estamos leyendo? Les estaba diciendo cuán importante era la condición de su corazón delante del Señor. Eso era lo más importante. Ya no sacrificios ni holocaustos, sino la condición de su corazón. Y por eso en el verso 16 les dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué? Porque fallaban y desobedecían y murmuraban. Pero bueno, si lo vemos así, ¿qué tarea tan difícil les puso Dios? Circuncidar el corazón es tanto como que volvieran a nacer como una criatura muy diferente a la que eran y dispuesta a amar a Dios. Entonces, la tarea que les estaba poniendo era más que difícil, pero sin embargo, el Señor en su misericordia les dice en Deuteronomio 36, ¿cómo habría de ser esto posible para que pudiéramos amar al Señor? Y les dijo, y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente para que le ames. A Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, definitivamente, poder amar al Señor, de entrada, es una obra sobrenatural, porque todo lo demás que podemos decir que sentimos hacia el Padre es de la carne. El verdadero amor derramado en nuestros corazones viene de su Espíritu. Por eso Jesucristo, en el capítulo 14 de Juan, estando a unas horas de morir,
habló con sus discípulos y les dijo, ¿cómo habría de ser posible que aquello que estaba siendo dicho enfrente del Jordán 1400 años atrás podría ser una realidad para ellos, para los discípulos y para ti y para mí el día de hoy? Y les dijo Jesucristo en Juan 14, 15 y 16, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Esta obra sobrenatural que vendría a nuestras vidas es el producto del Espíritu Santo en nuestros corazones. El corazón circuncidado por su Espíritu nos ha hecho renacer de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y tú te podrás ver quizás igual en el espejo, pero en el Espíritu somos nuevas criaturas, renacidas por la palabra de Dios. Y esta nueva criatura anhela tener comunión con el Padre, conocerlo, amarlo, servirle, guardar sus mandamientos y andar en sus caminos. Aquello que Moisés le dijo al pueblo muchos años atrás, ahora, por su Espíritu Santo, esto es una realidad. Y Jesús lo dijo cuando estuvo aquí con nosotros. Y entonces podríamos conocer al Padre y todo aquel discurso que Él dio en Deuteronomio 10 vendría a ser una realidad. A partir del verso 17, el poder conocer a Dios en su grandeza y magnanimidad. Dice, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta personas ni toma cohecho. Nuestro Dios es un Dios grande, que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y que la ciencia ha dicho, bueno, es que el hombre viene del neandertal, viene de una evolución, nada que ver. El hombre es la imagen misma de Dios, y desde el primer hombre de la tierra ha tenido la sabiduría y la inteligencia para comunicarse con su Creador. No es una persona que evolucionó con los años. Moisés les hablaba también que Dios es un Dios justo, en el verso 18, y que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Moisés les dijo que Dios no se olvidaría del extranjero, y bendito Dios por eso, porque dentro de los extranjeros estábamos tú y yo. Dice en el verso 19, les dio esta indicación a su pueblo: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esta nueva relación que tendríamos con el Padre vendría a ser equivalente a lo que es el matrimonio, una relación de compromiso, de fidelidad, de corazón limpio. Y eso lo encontramos en el verso 20. A Yahvé tu Dios temerás, a Él servirás y a Él te allegarás, por su nombre jurarás. ¿Por qué utiliza la palabra a Él te allegarás? Porque esa es justamente la relación que Dios estableció en Génesis 2:24 cuando dijo, y deje el hombre a su padre y a su madre y únase a su mujer. Ese es el tipo de relación que pide Dios, una relación de compromiso. Y también, después de haber buscado tanto tiempo en las cosas que ofrece este mundo, cuando ya este mundo no tiene nada que ofrecerte, entonces Moisés les dijo en el verso 21, Él es tu alabanza, Él es lo que tanto buscaba tu corazón. Y dice, y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. Porque el Señor cumple su promesa. Y por eso termina este versículo en el 22 diciendo, con 70 almas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yahvé te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Ese era entonces el Dios que les estaba describiendo Moisés. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de Moisés? Y pasamos 1400 años adelante
y estamos hablando de Jesús. Moisés, el dador de la ley, y Jesús, ¿cuál es la relación? La encontramos en Juan 1:17 y dice: porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. ¿Qué sucede? Que eso que viste en Deuteronomio 10 es una realidad hoy en tu corazón por Jesucristo y por su Espíritu Santo. Espero que lo estés viviendo a través de su palabra, en la cual estuvieras tú meditando todos los días, porque esa es una realidad, el poderle servir, amar y caminar en sus caminos, y no conforme a las cosas que nosotros decimos o llamamos. Entonces, en esta relación nueva con el Padre, Jesucristo, en Juan 14, justamente nos dice cómo iba a ser posible que íbamos a poder amar al Padre. Y Él nos lo dice en Juan 14, 21 al 24, porque recuerda, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Dice en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta misma concepción la tenía claramente el apóstol Pablo, quien literalmente dio su vida por el Evangelio. Él sabía cuán importante era el hecho de guardar la palabra y defenderla en toda Asia, presentándola y edificando iglesias. Encontramos en Filipenses 1:20 cuál fue el corazón del apóstol Pablo para guardar la palabra de Jesucristo. Conforme a mi mira y esperanza, en Filipenses 1:20, que nada seré confundido, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando esto es una realidad en tu vida, llega un momento en que tú sabes que tu vida de entrada ya no te pertenece, así como Moisés en su momento. Él prefirió, estando delante del Señor, orar por su pueblo y no ver por sí mismo. Entonces Jesús dijo: ok, todo lo que dice la ley, guardar sus mandamientos, eso es el amor hacia el Padre. Pero entonces la pregunta sería: ¿y cómo guardamos los mandamientos? Leyéndolos, estudiándolos. Guardamos sus mandamientos oyendo su palabra, no escuchando, porque escuchamos con los oídos, oímos con el corazón. Y cuando tú dispones tu corazón para escuchar la palabra de Dios, es entonces cuando la estás guardando en tu corazón. Estás metiendo este tesoro en el arca de tu corazón. Y bueno, esto lo supo también una persona muy sabia que ustedes conocen, el rey Salomón. Ustedes recordarán que él hizo una oración pidiéndole al Padre un corazón tierno para gobernar al pueblo y para entender. Y entonces cuando Dios le contestó esta oración, justamente vamos a entender qué fue lo que pidió Salomón, a qué se refería con esa sabiduría que él pedía. Lo encontramos en Primera de Reyes 3, de los versos 10 al 11. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Vean ustedes, hermanos, entonces, cuán importante es el oír delante de Dios. Puedes tú hablar de los tesoros que quieras, pero delante de Dios el tesoro más grande tiene que ver con oír, porque Jesús dijo que el oír está asociado
con guardar su palabra, y el que lo guarda es porque lo ama. Entonces, la sabiduría justamente tiene que ver con el oír y el oír. ¿Y eso qué produce? Justamente produce la fe. Lo encontramos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tú estás oyendo y sin tú darte cuenta, estás creciendo en fe. Porque esto no iba a ser siempre así, y de hecho la historia nos da testimonio de ello. Jesús dijo, es que ustedes tienen oídos, pero no oyen. Y por eso el profeta Isaías, en Isaías 54, dijo que esto vendría a darse, que el pueblo de Dios oiría con inteligencia la palabra de Dios. Dice Isaías 54, el Señor Yahvé me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertará de mañana, despertárame de mañana oído, para que oiga como los sabios. Le pido al Señor que abra tus oídos espirituales, para que esta palabra bendita y gloriosa sea revelada en tu corazón, para que en esta tierra puedas conocer las grandes cosas que el Señor tiene para tu vida. Y son cosas espirituales. Así que el oír, hermanos, es algo tan importante, tan valioso, que vamos a hacer una comparación para que pudiera esto quedar un poquito claro. Este es un sistema a través del cual quizás muchos de ustedes han tenido la necesidad de conocerlo en un hospital. Este es un sistema que permite ministrar medicamentos al paciente que se encuentra internado o le permite tener una solución para hidratarlo. Entonces consta de una venoclisis que lo que hace es que canaliza el brazo y abre una ventana abierta para que puedan estar ingresando líquidos al cuerpo. Hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Esto que ustedes están viendo aquí, este sistema para ministrar medicamentos al cuerpo es exactamente el mismo principio como actúa el oír. Tú estás recibiendo información, así como aquí, estás recibiendo una sustancia. Esta sustancia, con los medicamentos o todo lo que te estén poniendo, ingresa a tu cuerpo y produce cambios fisiológicos. Cambios fisiológicos que se aterrizan en que la persona sana o la persona mejora. Exactamente es igual con el oír. Tú estás recibiendo mensajes, palabras y de diferente tipo. Y eso, sin que nosotros nos demos cuenta, ya sea negativo o positivo, está cambiando nuestra fisiología. Esto es muy importante, hermanos, porque hay mucha gente enferma por lo que está escuchando. Lo que oímos, entonces, tiene la capacidad de alterar nuestra fisiología. Vamos a decir entonces que por un lado tú escuchas pues todo lo que se dice en las noticias, en el corredor. Escuchas murmuración, escuchas juicio, criticamos con mucha facilidad a las personas sin siquiera saber por qué están pasando. Escuchamos durante mucho tiempo, hace no mucho tiempo, que había un virus que estaba matando. Y muchas personas, mis hermanos, desafortunadamente por el temor, abatieron su sistema inmune. Porque le damos rienda suelta a la imaginación y recibimos esas palabras de temor y ya vimos cómo actúa. Lo que tú estás recibiendo en tus oídos y llega a tu corazón, dice Jesús, eso tú lo estás almacenando y produce. Y dice el doctor Don Colbert que cuando tú estás recibiendo información que te produce miedo, el miedo activa cerca de 1,400 reacciones físicas y químicas y también activa cerca de 30 hormonas diferentes y neurotransmisores. Y todo esto, en resumidas cuentas, enferma. Y resulta ser que estamos exponiéndonos continuamente a las cosas que ya ni siquiera nos damos cuenta que son negativas, pero cuando contrastas lo que estás oyendo de continuo
con lo que dice la palabra de Dios, entonces vas a empezar a cerrar tus oídos a muchas cosas que naturalmente tú ya calificaste como buenas y no lo son, porque el Señor desea que tengas largura de días y de vida. Esto es, que vivas muchos años y que los vivas bien. Y muchas cosas que escuchamos abaten nuestra salud. Pero por el otro lado, puedes estar escuchando palabras de vida. Por ejemplo, si estás en un hospital, recordar que te dice el Señor: yo estoy contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú puedes estar recordando las palabras del Señor, y esas palabras, así como lo vimos ahorita, lo que hacen es inyectarle vida a tu sistema, vida que la necesitamos en esta tierra muchísimo. Dijo la doctora Caroline Leaf, ella es una neuróloga, investigadora, dijo que cuando tú recibes algo que te causa gusto, gozo, carcajada, expectativa positiva, dice que se reduce un 39% el cortisol. Tú dirás, bueno, ¿y eso qué es? El cortisol es la sustancia inflamatoria asociada con todos los procesos degenerativos e inflamatorios del cuerpo. Entonces, una simple carcajada abate esa sustancia que está en el cuerpo, pero que está excedida. Te ayuda. Dice también que baja un 70% la adrenalina y que se incrementa un 29% las endorfinas. Entonces, escuchar lo malo genera 1,400 reacciones dentro del cuerpo negativas, y escuchar lo bueno abate los sistemas de inflamación en el cuerpo, porque la inflamación es una de las principales causas de todo lo que tiene que ver con enfermedad en el cuerpo. Y entonces esta doctora Caroline Leaf dijo que cada uno de nosotros tiene su propia farmacia natural interior que produce todos los medicamentos que podemos necesitar. Entonces, el cuerpo es maravilloso y justamente produce todas esas cosas que nos pueden ayudar a sanar, pero alimentémoslo espiritualmente con lo que lo ayuda a sanar, que es la palabra de Dios. Y si con esta palabra tú empiezas a filtrar lo que estás escuchando, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no deberían estar entrando a tu sistema. Entonces, volvamos con el amado, con Jesucristo. Jesucristo sabía esto, de cuán importante es que tuviéramos cuidado sobre las cosas que oímos. Y si te fijas, hemos estado hablando de Juan 14, y Juan 14 justamente empieza con eso. En el verso 1 al 3 le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En estos 3 versículos de Juan 14, hermanos, Jesucristo se está retratando como ese esposo amado que va a regresar por su iglesia. Su iglesia somos tú y yo. El Rey de Reyes va a regresar, hermano, y necesitamos prepararnos para no ser hallados avergonzados. Su iglesia, necesitamos estar purificando nuestros corazones. Su iglesia, esperamos ansiosamente su regreso, porque estamos parados junto al Jordán espiritual, oyendo a aquel libertador que nos ha dicho: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el final del tiempo. Jesucristo no miente y su palabra es verdad. Entonces, regresamos a la pregunta original. ¿Te acuerdas cuál fue la pregunta que hicimos? Si tuvieras la oportunidad de estar delante del Señor y verlo, ¿qué le dirías? Jesús, te amo, porque has cambiado mi vida, porque has hecho que el pecado que moraba en mí, tú te lo llevaste en la cruz y diste tu vida por mí. Ahora me has dado una relación nueva con el Padre, y ahora puedo agradarle porque ya no lo hago en mis fuerzas. Ahora camino en tus caminos, ahora te sirvo, ahora te amo, y te amo por tu espíritu que mora
en mí. Y por eso, hermanos, pudiéramos hacer esta oración que viene en Efesios 2 del 11 al 22, y por eso estamos agradecidos con el Señor, porque está recordando cuál fue la historia de cada uno de nosotros antes de venir a Jesucristo. En Efesios 2 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo a los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal fundamento del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. O sea, lo que dijo Jesucristo, su espíritu morando en nosotros y siendo edificados día a día, cada vez que estás escuchando esta palabra, porque además de que la escuchas y te da la expectativa de la vida eterna, sana tu cuerpo y le da esa vida que tanto necesitamos. Mis hermanos de la alabanza, si pudieran venir. ¿Recuerdas que dijimos que Jesús es el esposo amado, que no tarda en regresar? En la literatura griega sobresale la historia mitológica de Penélope y Ulises. Ulises parte para conquistar Troya, realizando un viaje que duraría 20 años. Durante ese tiempo, él anhelaba para volver a estar con su amada. Penélope se mantuvo durante esos 20 años con la esperanza de que algún día su esposo Ulises regresaría. Durante su ausencia, muchos hombres le propusieron matrimonio a Penélope. Ella, para ignorar esta situación, cada día tejía en su telar. Por la noche, se dedicaba a destejer todo lo que había hecho en el día y les decía que les daría una respuesta a su propuesta de matrimonio cuando terminara de tejer. Obviamente, nunca iba a terminar de tejer. Un día llegó un mendigo al palacio y se propuso derrotar a todos sus enamorados para hacerse digno de ella. Ella quedó sorprendida por el valor de este hombre. Penélope se había quedado con el arco de Ulises, un arco que solo podía utilizar él, y ella se le ofreció a este mendigo para que se defendiera. El mendigo tomó el arco, lo presionó, lo amarró, y entonces ella se dio cuenta que él era, que había vuelto el esposo amado, que había vuelto disfrazado para encontrarla de manera fiel, esperándolo. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, que está por volver, encuentre a una iglesia fiel, preparándose, creciendo en su palabra, porque su palabra es verdad y Él va a volver. Les invito a ponerse de pie para que podamos adorar a nuestro Rey bendito, que está aquí presente con nosotros. Si gustas tomar tu lugar y bueno, hermanos, les recordamos que pues ya se acerca el aniversario
Gracias a Dios por un año más para esta iglesia que tiene esa visión de predicar la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar también por las ofrendas. Padre, en esta hora ponemos delante de ti estas ofrendas y diezmos, Señor, para seguir avanzando en tu obra, para seguir edificando en lo físico lo que se está edificando en lo espiritual. Lo presentamos delante de ti, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, como les decía, tenemos ya muy próximo el aniversario para que nos acompañen en celebrar un año más que el Señor nos dé la dicha de poder disfrutar. Y recordarles que tenemos 3 servicios para escuchar palabra de Dios. Ya vimos cuán importante es escuchar la palabra y que estamos cumpliendo con lo que Jesús nos dijo, pero ya no por obras, sino por amor. Servicios los miércoles a las 6 y los domingos a las 10 y a las 6. Entonces, sin tener más avisos que dar, si gustan ponerse de pie para que demos por concluida esta reunión, y si quieres levantar tus manos para hacer esta oración de cierre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean sobre todos y cada uno de ustedes. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida del Señor. Que a partir de ahora y hasta que el Señor Jesucristo regrese, nos encuentre a ti y a mí, guardando su palabra. Y los que así lo haremos, decimos amén. Quedamos despedidos, que Dios los bendiga.